Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. En esta ocasión he querido hacer un recorrido por este simbolismo cristiano y bueno, pues a lo mejor diréis muchos de qué nos va a hablar este hombre hoy, ¿no? Hombre, el hecho de que me llame Jesús yo creo que ya indica bastante, ¿no? Esto de ser Jesús, el Hijo de Dios, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Y en este caso lo que quiero es reflejar algo que a lo mejor no nos damos cuenta cuando entramos en una iglesia, en una basílica, en una ermita, en una catedral. Son detalles que suelen pasar desapercibidos. Y un poco ese es el recorrido que yo quería hacer, porque por mi experiencia, por las rutas que hago a veces con amigos, sí que pasan desapercibidos muchísimos detalles, muchísimos elementos que con independencia que seamos o no creyentes, seamos cristianos, seamos católicos, lo que voy a hablar es de cultura general. Voy a hablar de historia del arte, voy a hablar de simbolismo. Y yo creo que eso nos debería interesar a todos. Si además tenemos fe, si además somos de una determinada religión, en este caso voy a hablar de cristianismo, pues estupendo, porque hay determinados elementos o símbolos que se nos van a abrir con mucha más claridad para poder interpretarlos. De ahí un poco que haya puesto el subtítulo de si sabemos interpretarlos. Un poco como prólogo a esto que os quiero decir. La sensación que uno tiene cuando entra en una iglesia es que vemos sin ver y a veces miramos sin entender. Y yo creo que eso es un gran problema. Hay mucha gente que una catedral le da repelús. No, yo soy ateo, a mí estas cosas no me interesan. Esto es para la gente que le guste rezar o que le guste ir a misa. Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo una información fundamental. Estamos hablando de iglesias, catedrales que llevan ahí siglos enteros que nos están transmitiendo una información capital, una información sorprendente y una información que si la sabemos leer, si la sabemos ver y la sabemos interpretar, nos va a dar un conocimiento muy profundo. De hecho, os he puesto ahí unas cuantas palabras. De todos los que estéis aquí, ¿qué palabras de estas conocéis? Y son palabras muy cotidianas dentro... Fijaros, qué palabrotas he puesto ahí, qué insultos. Imaginaros que pase alguien por la calle y le decís Pantocrator. Pues seguro que el tío, si no lo entiende, os dirá... Yo tengo un Pantocrator. Vale. Os dice tetramorfo, que tienes cara de tetramorfo. Pues, no sé, son palabras que muchos de los que estáis aquí, me consta que las conocéis, pero a nivel general, si los preguntáramos ahora aquí en la calle, pues mucha gente se quedaría asombrada. ¿A mí qué me hablas esto? ¿No? Estos son términos que se utilizan dentro del argot católico, del argot cristiano, sin embargo mucha gente los desconoce. Bueno, pues en algunos de ellos entraremos para que veamos un poco la riqueza que hay de vocabulario, y no tanto por aprenderos la palabra, que es lo de menos, sino el significado que conlleva esa palabra. Y empezamos lo que es una catedral. Podríamos hablar de cualquier iglesia, pero yo creo que una catedral nos va a representar muy bien todo lo que queremos decir. Imaginaros que estamos en León, yo soy de León, entonces he puesto aquí la pulcra leonina, la Catedral de León, y lo primero que nos podríamos preguntar es eso, ¿por qué lo llaman catedral? La catedral, como bien sabéis, es la cátedra, es decir, el asiento, el trono del obispo que tiene su diócesis en ese lugar concreto, en este caso en León. Por lo tanto, una catedral en principio no se debería diferenciar de nada de otra iglesia, salvo que esa es la iglesia, es la parroquia, no de un sacerdote, sino de un obispo. Y por lo tanto, en general, la catedral es más ampulosa, está más ornamentada, es mucho más rica, porque es la del obispo, entonces hay que demostrar un poco que hay dinero, ¿no? Pero no solo por eso, no solo se hace una catedral de estas características, del estilo gótico románico, porque ahí esté el obispo, porque ahí esté la cátedra del obispo, sino que una catedral, y esto es importante tenerlo en cuenta, estamos hablando de que es una proyección del cosmos, es una representación de la creación de Dios, y por lo tanto donde Dios, la divinidad, se manifiesta. Y esto no son palabras huecas ni vanas, esto forma parte de la creencia ancestral en un templo religioso, en este caso estamos hablando de una catedral,
pero lo mismo podíamos decir de una mezquita o lo mismo podíamos decir de una sinagoga. Es el lugar donde Dios se manifiesta, sea Yahvé, sea Alá o sea cualquier de los nombres que le queramos dar. En este caso ya digo que nos vamos a centrar en el mundo cristiano y católico, que es el que más conocemos, y por lo tanto las referencias que os voy a dar yo creo que van a ser más comunes. Y claro, cuando vamos a una catedral de estas características hay dos cosas que nos tienen que llamar la atención. Una parte es el continente y la otra es el contenido. Una parte es el aspecto externo y el otro lo que vamos a encontrar en el interior. El aspecto externo, ahí lo vemos, ¿no? Cosas grandiosas y no vamos a hablar de arte, si es de un estilo o de otro y tal. Evidentemente esto es románico, esto es gótico y se ve claramente que es gótico. Pero no voy a entrar en la cuestión artística, sino más bien en los detalles, los símbolos. Acordaros que cuando esto se hace, y estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, la gente no sabía leer ni escribir. Por lo tanto, esto era una especie de catequesis pétrea. Había que mostrar las imágenes de tal manera que la gente llana del pueblo lo entendiera. Entonces no podías entrar con teologías muy complicadas, porque la gente no se iba a enterar. Entonces tienes que poner cosas que sean accesibles. Y las cosas que son accesibles es a través de la piedra, porque es lo que más perdura. También los libros, pero están en el interior. Y dentro de eso, pues evidentemente una catedral ya de entrada, para que os deis cuenta, y eso es muy importante, ya representa estos tres niveles. El mundo inferior, el intermedio y el superior. Evidentemente, el mundo inferior, acordaros que está representado también por una parte subterránea. Una catedral tiene sus criptas, tiene sus canalizaciones de agua subterránea, y hay una parte de la catedral que no vemos, es el submundo, es la parte intraterrena, pero que es fundamental porque es donde se manejan las energías telúricas. Luego está el mundo intermedio, el mundo humano, donde se desarrollan las ceremonias y los rituales, y luego la parte alta, que es donde está el rosetón, los vitrales, es decir, la luz, donde están las antenas, donde están los pináculos, está representando la parte celestial, la parte más alta y por lo tanto la que está más en contacto con Dios. Y donde están las gárgolas, por cierto que las gárgolas tienen una doble función. Una es evacuar el agua, evidentemente, pero la otra son elementos apotropaicos, elementos de defensa, son los que protegen también el templo. Y los protegen de una forma como la protegen. Tiene que ser seres grotescos, seres animalescos, seres monstruosos, porque así ocurre en todas las religiones, no solo la cristiana. Hay que poner seres muy grotescos para espantar los malos espíritus, porque dentro está la parte sagrada y fuera está la parte profana. Y bueno, si entramos en una catedral, vemos que tienen como distintas plantas. La planta de cruz latina es la más habitual, pero ya sabéis que también hay planta de cruz griega, hay una planta basilical y está la planta menos conocida, que es circular o poligonal. Pero bueno, la habitual es esta. Entonces ahí veis un poco las distintas partes que puede tener una catedral. Que ya digo que esto sirve lo mismo para una iglesia, para una ermita, para lo que sea. Es decir, entras, están las torres al principio, todo tiene una finalidad, ¿no? No vamos a entrar en todos los detalles porque si no la charla podría durar más de 2 horas. Intentaré ser rápido porque lo que quiero es dar una serie de claves para que vosotros luego las interpretéis, las masquéis, las digiráis y cuando vayáis a una catedral podéis decir, esto algo nos dijo Jesús en la charla sobre este asunto. Bueno, pues ahí lo veis. El ábside, en este caso son absidiolos, porque las catedrales, más que un ábside, tiene varios ábsides, el transepto, en fin, todo lo que es el crucero, y con los distintos elementos que luego se van colocando en el interior. Pero bueno, esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque veis que la nave es así, es de una forma muy similar, y si tuviéramos una planta basilical, que por eso se llama basílica, ahí lo copiamos un poco de la arquitectura romana, solo tiene, como ves, una línea, en fin, una planta, por decirlo así, ¿no? Y esa además es rectangular, es alargada y no tiene la forma de cruz. Pero sin embargo, algunas de estas basílicas de la época romana se adaptaron para convertirlas en catedrales romanas. Pero bueno, lo habitual es como esta de Santiago de Compostela, que tenga esta forma con multitud de capillas, con multitud de ornamentos, santos, santas, vírgenes, de todo, y luego lo iremos comentando. Pero bueno, importante que veamos que la forma también es importante, porque esa forma nos está indicando si procedía de una época pagana y luego se ha recalificado, o procede de una época cristiana, que evidentemente ya estás buscando el símbolo por antonomasia del cristianismo, que es la cruz. Pero la orientación es fundamental. Si alguna vez estáis perdidos en el campo y veis una ermita de esta época, una ermita románica, por ejemplo, pues os podéis orientar, porque todas están orientadas en la misma dirección. Se entra por el oeste y se termina en el ábside en el este. ¿Qué es lo que suele estar en el ábside? El altar, el retablo. Ahí está el santo patrón o la santa patrona. Ahí está una representación de Cristo, por ejemplo, depende de la advocación que tenga esa iglesia o esa ermita. Pero siempre en el este, que es donde está la luz, donde
la luz empieza a emerger, donde la claridad brilla con todo su esplendor, que es una representación también de la divinidad, tiene que estar siempre en el este. Y en el oeste, que es las tinieblas, donde vas avanzando y vas de la oscuridad a la luz. Es decir, hay todo un rito iniciático y simbólico que solo sabe todo el mundo que ha estudiado un poco este tipo de temáticas simbológicas. Pero es una simbología muy importante porque nos está indicando incluso los elementos que están dentro de esa catedral a qué corresponde. Siempre veremos que hay una parte, por ejemplo, en la parte norte, que es la parte más oscura, la parte más fría, casi siempre representaciones del Antiguo Testamento. En la parte sur, que es la más luminosa, la más clara, suele haber representaciones del Nuevo Testamento. Es decir, la parte de Yahvé, la parte de Jesús o de Cristo, como nuevo revitalizador de esa religión que actualmente llamamos cristianismo. Entonces, bueno, todo tiene una finalidad, pero importante que sepáis que ese trayecto va de oeste a este, y el este es donde está el elemento más sagrado, el elemento más espiritual, que es donde está la luz. Bueno, pues nos vamos a la catedral, por ejemplo, como estamos en Madrid, nos vamos a la catedral de la Almudena, por ejemplo, ¿vale? Una catedral bastante fea, comparado con todo lo que hemos visto y lo que sabemos. Es una catedral muy moderna, pero fijaros en los elementos que son comunes siempre en una iglesia o una catedral. Siempre hay dos santos que están en los umbrales de esa catedral, que puede ser esta o puede ser cualquiera. ¿Qué dos santos serían? A ver, dos santos que están en la entrada, o bien en la entrada a la fachada, o bien justo cuando empezamos a entrar en el recinto sagrado. ¿Sabéis cuál? San Pedro, fácilmente reconocible, porque claro, esto, como hablo de simbología, lo que quiero es que veáis cómo se va a reconocer siempre a un santo o a una santa. San Pedro por las llaves, evidentemente, pero siempre también al otro lado está San Pablo representado con una espada. Y dentro de la iconografía también a San Pablo se le podría haber representado de otras maneras, pero en este caso siempre se busca una simbología clara. San Pedro, porque es sobre esta piedra edificaré mi iglesia según los evangelios, y por lo tanto el que tiene las llaves del cielo. Y San Pablo, ya sabéis que era un soldado romano, el que tiene la espada, el que se convierte, el que tiene la transformación, ¿no? Y el que, de alguna forma, crea un poco los principios básicos del cristianismo tal como lo conocemos, que es gracias a San Pablo. Sé que tendríamos esos dos santos que, si os fijáis, en muchas iglesias, sobre todo catedrales, están, de una forma o de otra, están como flanqueando la entrada de esa catedral o de ese templo. Hay excepciones, evidentemente. Si nos vamos, por ejemplo, a la catedral de Ávila, pues veremos ahí que ahí no está San Pedro y San Pablo. Hay dos hombres salvajes. Muy llamativa esta iconografía, porque estos hombres salvajes, que popularmente los llaman Gog y Magog, son los guardianes del templo. Fijaros que San Pablo y San Pedro hacen la misma función, son los guardianes del templo, pero no son monstruosos, o sea, no son como las gárgolas. Entonces, aquí sí, esto es la primera catedral gótica que se hace en España, que es la Catedral de Ávila, y que además tiene unas características muy singulares. De hecho, en lugar de tener las dos torres haciendo equilibrio, que son fundamentales, solo tiene una torre porque no hubo dinero para hacer la otra torre, no por otras cosas. Pero el Gog y Magog está representando eso, está representando los peligros que tú te puedes encontrar si entras en ese templo sin tener el estado de gracia necesario. Te está diciendo que estás entrando en un templo sagrado, que la parte profana, la parte salvaje, la tienes que dejar fuera, y si no, te arriesgas a que te den con la cachiporra, y bien dado además. Sí, eso es el simbolismo, no tiene mucho más. ¿Tiene algo que ver con las columnas salomónicas? No, en ese caso no, pero las columnas salomónicas sí tienen que ver en el interior. Estamos hablando del exterior ahora, estamos hablando de la parte más profana. El interior sí, porque el Jaquín y Boaz sí que tiene que ver con lo positivo y lo negativo, con el yin y el yang y tal, y además dentro de los templos casi siempre veremos que hay dos columnas o dos elementos que harían las formas de columna. No siempre tiene por qué haber columnas, pero estamos en el exterior. En el exterior ya habéis visto que se representan o bien a los dos santos principales del cristianismo o bien a elementos salvajes. Pero es que si vais a templos budistas, a templos hinduistas, veréis que también en el exterior, flanqueando la entrada, hay también dos seres grotescos, antropomorfos, con cara de pocos amigos, con armas en la mano, y te están diciendo eso. Cuidado, entra aquí con la debida actitud, con el respeto que merece un templo sagrado. Y si no, a nivel espiritual te pueden pasar muchas cosas. Es decir, tienes que entrar libre de pecado, o si tienes pecado, luego dentro ya sabes cómo purificarte. Bueno, y aquí entramos ya un poco en el interior. Ya habéis visto el exterior, hay muchísimos más elementos que os podría contar, pero ya digo que quiero hacer
breve esta charla porque el tema, creo, para mí es apasionante porque es como una forma de entender muchísimas cosas que a lo mejor hasta ahora os pasaban desapercibidas. Bueno, pues antes de entrar también, veis que en una catedral suelen tener también el tímpano, las fachadas en las portadas principales, y esos tímpanos nos están indicando muchas veces a quién está dedicada esa catedral, que es importante, no es lo mismo que esté dedicada a un santo, a Dios o a la Virgen. Entonces, el tipo de energía que se maneja es distinta. Ahí tenéis un ejemplo de la Catedral de Toledo. ¿Y cuál sería la representación pétrea que aparece en ese tímpano? Porque a él está dedicado precisamente la Catedral de Toledo, a San Ildefonso. Está la Virgen poniéndole la casulla a San Ildefonso, y San Ildefonso ya sabéis que es el patrono de Toledo y uno de los representantes fundamentales dentro de esa patrística que se da en la época visigoda y que luego pues reconduce, ¿no?, que los visigodos se convierten al catolicismo, ya eran cristianos, eran arrianos, pero se convierte luego al catolicismo. Entonces pues San Ildefonso es una de las personas claves para tomar las riendas de la nueva espiritualidad que va a tener la España o la Hispania de aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, dice la leyenda que la propia Virgen se baja y le entrega una casulla, un poco representación de que él había alabado las virtudes de la Virgen, ¿no?, de que era una virgen, de que estaba limpia de pecado, y en fin, de todo lo que luego se convierte en dogmas. Entonces, bueno, pues este elemento que veis aquí es fundamental para luego entender qué tipo de energía nos vamos a encontrar en la catedral. Y eso es fundamental, digo, porque ya sabemos que dentro mucha de la iconografía va a estar muy asociada a este santo visigodo y, por supuesto, a la Virgen. De hecho, hay una piedra donde dice que la propia Virgen se apoyó para imponer la casulla, con lo cual la piedra se convierte en un elemento sagrado. Muy bien, pero también dentro de esos tímpanos y de esas fachadas aparece una de esas palabras que os decía al principio. ¿Os acordáis cuál era? Psicostasia. ¿Qué significa psicostasia? Venga, que esto va para anotar. La pesada de alma. Esto es importante saberlo porque no es una cosa nueva del cristianismo, sino que esto ya procede de la época egipcia. Siempre esto es una representación clarísima para la gente que no sabía leer y escribir, de que cuando alguien moría, el alma pervivía. Había vida después de la muerte. Y no solo había vida después de la muerte, sino que te juzgaban en función de tus actos, en función de lo que tú habías hecho en esta vida terrenal. Y de ahí, esta representación, os he puesto el ejemplo de los papiros egipcios, donde se ve a Anubis, ¿no?, donde se ve a Mat, la pluma de Mat, que es la justicia, y cómo se está pesando a la persona que acaba de morir para ver si es agraciada con las bienaventuranzas o tiene que ir al infierno. En el caso del cristianismo, ahí tenéis una representación que forma parte de la Catedral de Notre Dame de París, que no, el incendio, por suerte, no ha afectado a la parte exterior, y sin embargo ahí estamos con la pesada de almas. Ahí no estamos hablando de Anubis, ahí el que está haciendo las veces de juez es ni más ni menos que San Miguel Arcángel, que es una de las funciones que él hace. Entonces lo que se hace es que se pesa una parte del cuerpo, que suele ser el corazón, en el caso de Egipto era el corazón, en el caso del mundo cristiano suele ser la cabeza o algún elemento corporal, para saber si eso que representa todo lo que él ha hecho en su vida, pues compensa sus virtudes a sus defectos, es decir, si tiene más virtudes que pecados. Entonces, bueno, pues siempre está el demonio, el monstruo, que si no cumple debidamente con lo que él tuvo que haber hecho en vida, pues, bueno, pues tendrá ese infierno o esa condenación eterna y todo lo que sabemos de la teología. Pero te lo pone de una forma muy clara, muy convincente, para que quedara clara que esta psicostasia, esta pesada de almas, te está demostrando que para ellos no había ningún tipo de duda que había una pervivencia después de la muerte. Y que, en función de lo que tú hicieras aquí, así luego te correspondería una vida eterna de placeres o una vida eterna de dolores y sufrimientos. Muy bien, nos vamos al interior. Esto sería el interior de una iglesia convencional, pero importante un poco que veamos los distintos elementos que vamos a ver. En algunas no estarán todos, en otras sí. ¿Hay algunas palabras ahí que os llamen la atención? ¿Las conocéis todas las que están ahí? Por ejemplo, ambón. ¿Qué es el ambón? El ambón es como el atril
otra vez sería el púlpito, donde se colocan las Sagradas Escrituras cuando son leídas por el sacerdote. Esa es normalmente suele ser un atril, pero si subiera al púlpito, imaginaros, eso sería también el ambón, porque es donde se depositan las Escrituras sagradas. Bueno, pues más o menos lo conocéis todos, el Vía Crucis. ¿Sabéis cuántas estaciones tiene el Vía Crucis? No deja de ser una presentación también vía iniciática, que son las 14 estaciones o paradas que se tienen que hacer, el recorrido de la pasión y muerte de Jesucristo, siempre en miniatura. Pero bueno, ahí tendríamos el presbiterio, tendríamos el altar, hay un retablo con el sagrario, normalmente ahí hay una reliquia, o estaría pues depositada la imagen de ese templo, que puede ser un santo, una santa o una virgen. Muy bien. Pero ¿qué hacemos cuando entramos en una iglesia? Estamos hablando de lo que sería el ritual, ¿de acuerdo? Ya digo que esto está por encima de nuestras creencias. Creemos o no creemos en ello, no vamos a entrar ahí. Yo digo lo que habría que hacer para entrar en consonancia con la energía de ese templo sagrado. Cuando tú vas a una catedral, lo que te encuentras es una pila de agua bendita, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el fiel, me refiero, si quiere cumplir el ritual? Exactamente. Y veis que moja el agua bendita, esa agua bendita que tiene que estar bendecida por el sacerdote, y automáticamente en tu cuerpo haces la señal de la cruz. De una forma te estás protegiendo, pero cuidado, porque eso es santiguarse, no persignarse. Son palabras que se utilizan de forma indistinta en lo de santiguarse, ¿ves? Entonces, tú lo que haces es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estás invocando a la Santísima Trinidad. Fijaros, esto lo tienes que hacer justo cuando estás entrando en el templo. Estás haciendo un ritual mágico. Hay mucha gente que no lo sabe, porque bueno, está con sus convicciones y no piensa de una forma más holística como lo estamos haciendo aquí. Pero es que en el momento que tú estás ya con dos elementos claves. Primero, el agua, un agua sagrada, un agua bendecida, con todo lo que significa la purificación del agua. De hecho, esto se hace precisamente para eliminar uno de los ritos judíos. Antes y ahora me refiero, cuando entraban en una sinagoga, lo que hace un judío es que se lava, igual que pasa también con las mezquitas, que hacen también los musulmanes, se lavan. Es decir, ese toque de purificación, y el agua es lo que te da esa limpieza, tanto exterior como interior, es lo que intenta emular el cristianismo con las pilas de agua bendita. Entonces tú entras allí, con los dedos, lo mojas, y automáticamente estás haciendo un acto mágico. Por una parte, estás haciendo la señal de la cruz en tu cuerpo, y además tienes que verbalizar unas palabras, porque ya ves que el acto mágico, si lo verbalizas, tiene mayor amplitud energética. Esto ya digo que esto es magia de toda la vida, sea cristiana, sea pagana, o sea musulmana o egipcia. Muy bien, pero sin embargo, lo otro, el persignarse, es distinto, porque veis que ya dentro de la ceremonia hay un momento en que tú tienes que hacer eso, pero 3 veces. 3 veces en la frente, 3 veces en la boca y 3 veces en el pecho. Con esas frases, ¿no? Es por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, y luego, líbranos, Dios nuestro Señor, en el pecho. Fijaros dónde lo hace. Frente, boca y pecho. Según eso, lo que haces es que Dios te tiene que proteger para que de tu mente, tus pensamientos, no salgan malas palabras, pensamientos, no salgan malas palabras de tu boca y tus sentimientos sean puros. Entonces tienes que hacer la señal de la cruz, que es un elemento de protección en los 3 lugares de tu cuerpo. Todo tiene una finalidad, como veis. Y eso sería persignarse. Lo otro sería santiguarse. Muy bien. Pero dentro de los elementos acuáticos también está la pila bautismal. ¿Dónde suele estar la pila bautismal? Que esta solo se utiliza en momentos determinados, que es cuando se bautiza. ¿Dónde está la pila bautismal? No está en el altar, ¿a que no? A que suele estar casi siempre, antes se ponía en las afueras, ahora ya no, pero se suele poner cuando tú entras en la iglesia en un lateral, en un sitio un poco apartado, antes de entrar por el pasillo y llegar directamente hasta el sagrario o llegar directamente hasta el retablo. ¿Por qué se coloca en un lugar externo? Porque hasta que tú no te bautizabas no eras cristiano, no eras puro, no eras digno de entrar en el templo de Dios. Lo que pasa es que con el tiempo, en fin, dejar la pila bautismal fuera, pues sufría salvajismos y cosas de eso. Entonces dijeron, vamos a colocarla dentro. Pero dentro, lo más alejada posible de la parte más sagrada. Y esa es la finalidad. Hasta que tú no te bautizas, hasta que no eres un miembro de la iglesia, hasta que no estás reconocido por el sacramento del bautismo, tú no tienes derecho y los privilegios de beneficiarte del ritual mágico, que en definitiva es la misa.
que eso no lo olvidéis, siempre es un acto mágico. Muy bien. Y dentro del agua, imaginaros también un poco lo que ocurre con estas jarras que muchas veces pasan desapercibidas, pero que una contiene el vino y con otra contiene el agua. Pero son fundamentales, porque en el fondo forma parte de la consagración donde se hace la parte más fundamental de la misa, que supuestamente es cuando el vino se convierte en sangre. Si fuéramos puristas y hiciéramos caso a las apariciones marianas y a las apariciones de Cristo, debería ser sangre tipo A y B, positivo, que es como así se ha demostrado en algunas de las hostias consagradas, sangrantes y milagrosas que han pervivido a nuestros días. Cuando se ha hecho un análisis de ese tipo de sangre, incluida la de la Sábana Santa, es AB positivo. Bueno, entonces, aquí ya forma parte de la fe, evidentemente estamos hablando de una transustanciación, y no entramos si eso es verdad, no es tal, pero tiene que haber dos jarras que son las que funcionan para que esto ocurra, y además se mezcla el vino con el agua. ¿Qué tipo de vino es, por cierto? Suele ser mistela, es el vino de misa, que se llama normalmente. Se han encontrado casos de curas que les han encontrado borrachos porque ha tenido que oficiar distintas misas y al final el Guardia Civil ha dicho que sople y ha dado positivo porque, claro, hay párrocos que tienen que ir a 6, 7 iglesias y si tienen que hacer esto 6 o 7 veces, por poco que bebas de vino, al final la graduación se va notando, ¿no? Y más líquidos, los santos óleos, que estos a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, los santos óleos que son fundamentales, son 3, para 3 cosas distintas. Uno es para lo de la crisma, que se llama, en fin, que son para un tipo de rituales específicos que tiene que ver, muchos por ejemplo, con la ordenación, ¿no?, de sacerdotes o incluso con bautismos. El otro es para los catecúmenos y el otro es para los enfermos o para la extrema unción. Pero son óleos fundamentales, son aceites, también consagrados, también bendecidos, que cumplen una función clave y que también procede de épocas anteriores al cristianismo, que es utilizar tanto el aceite, el olivo, que ya sabéis que es una planta sagrada, como el lugar donde se coloca, porque hay que hacer un ritual y también verbalizarlo, para que esa persona que está en un tránsito, en una fase de paso, pues cumpla con los requisitos debidos. En el último extremo sería la extrema unción, evidentemente el rito de paso es de pasar de la vida a la muerte, pero los demás siempre son ritos de paso y por lo tanto tiene que haber el óleo, el olivo, que es una de las plantas sagradas, pero no solo del cristianismo, sino de épocas paganas, porque ya estaba consagrado a distintos dioses, tanto de Grecia como de Roma. Muy bien, ya nos vamos a otras esas palabrejas que os decía al principio. Esto es un... Muy bien, ¿y qué es un pantocrator? Venga, alguien que se anime. ¿Qué es un pantocrator? Si decimos la palabreja y no es un insulto, ¿qué es? Muy bien, es Dios en majestad. ¿Veis que está? Esto, por cierto, es de San Vicente de Taúl, en los Pirineos de Lérida, y además que ha tenido muchísimas interpretaciones. Muchísimas interpretaciones porque está lleno de simbología. Y esa simbología es fundamental. ¿Qué veis así de entrada? Veis, bueno, pues a Jesucristo sentado en un trono, ¿de acuerdo? Rodeado de un círculo que se llama mandorla. Mandorla es una palabra que significa almendra, es decir, por la representación. La mandorla mística también se llama. Está sentado, veis que tiene que una mano está bendiciendo con la mano derecha y con la mano izquierda tiene un libro. Muy bien. El alfa y el omega, el principio y el fin. Importante lo que está diciendo. Estamos hablando de elementos apocalípticos. Estos elementos están tomados del Apocalipsis de San Juan y de ahí el pantocrator. Y luego está rodeado de 4 figuras. ¿Qué 4 figuras son? 4 evangelistas. Efectivamente, y cada uno representado por un animal. Esto nos podría llevar a una interpretación increíble, ¿no? Porque todo esto lo que nos está indicando es que es Dios entronizado en majestad, juzgando a los vivos y a los muertos en el momento que llegue el Apocalipsis. Entonces es como un recordatorio de cuidado, no nos relajemos, que todo esto puede llegar a ocurrir. Entonces, bueno, pues todo lo que se dice en San Clemente de Taúl, en esta iglesia románica del siglo XII, donde, por ejemplo, Javier Sierra se ha inspirado para determinar que aquí se ve claramente los principios del Grial, es decir, de cómo el Grial llega desde los Pirineos hasta el resto de la península, hasta acabar en Valencia, uno de los Griales, en la Catedral de Valencia, el otro dicen que estaría en San Isidoro de León, pero
aquí también estaría representado incluso el grial. Es decir, este Pantocrátor de San Clemente de Taúl nos está dando muchísima información de primer orden de cómo se entendía la vida, la muerte y el advenimiento del Apocalipsis, de la parusía, en aquella época. Y entonces todos los elementos están representados. Muy bien, tenemos la mandorla, tenemos el Pantocrátor, pero tenemos el tetramorfos, que son los 4 elementos que os he dicho. Pero fijaros que la mandorla, en el fondo, es la vesica piscis. ¿Y qué es la vesica piscis? Es lo que se llama la vejiga del pez. Es un elemento talismánico, mucha gente lo usa. De hecho, en Glastonbury, en el cáliz, en el pozo del cáliz, veis que está también la vesica piscis. Hay mucha gente que lo lleva colgado como un verdadero talismán. Y sin embargo, es algo en geometría que está totalmente asumido de que tiene un tipo de propiedades energéticas poderosísimas, porque la confluencia de los 2 círculos lo que te está haciendo es la confluencia entre el cielo y la tierra, y por eso se le representa al Pantocrátor dentro de esa mandorla, dentro de esa almendra mística, en el fondo, en el interior de esa vesica piscis, que tiene los conocimientos geométricos muy asociados, por supuesto, al número phi, a la proporción áurea, o lo que se llama también el número de Dios. Bueno, pues dentro de San Clemente de Taúl también está lo que se llama la mano de Dios, la Dextera Dei o Dextera Domini, que es una mano de Dios bendiciendo. Esto con el tiempo fue desapareciendo, pero la mano siempre ha tenido un elemento de bendición y de protección. Es una mano que sale, que muchas veces está esculpida en piedra, en este caso está pintada, y lo que te está haciendo es darte una bendición. Es la mano de Dios que te está diciendo: tranquilos, no pasa nada, mientras estéis bajo mi techo, nada os pasará. Esa mano de Dios, ya digo, con el tiempo va desapareciendo, pero fijaros dónde está justo encima del Pantocrátor, y luego en distintos lugares sí que lo podréis ver, pero hay mucha gente que no lo sabe interpretar, porque hay veces que está de manera horizontal y hay veces que está de manera vertical dando la bendición, pero la Dextera Dei es esa mano también con ese poder apotropaico de protección, que en el fondo, si os dais cuenta, es una representación también que otras culturas y otras religiones lo hacen, por ejemplo con la Hansa o con la mano de Fátima. Es decir, la mano, que además tiene un ojo en el medio, es otro amuleto, otro elemento también que te sirve para proteger, por lo menos para ahuyentar el mal de ojo, como dicen, o los malos espíritus alrededor. Pues es la misma función. ¿Os acordáis que había un libro? Pues ahí tenéis también el libro, y cómo al final lo que te está diciendo es unas palabras que en el fondo es la representación claramente de que estás en un lugar sagrado y que ese Dios, ese Pantocrátor en majestad, te está diciendo que es la luz del mundo y que por lo tanto es él al que tienes que seguir, es él que tienes que seguir como una referencia obligada para todos aquellos que crean en los dogmas católicos. Y este es el caso que os decía. También hay una de las vírgenes, de las doncellas que hay justo debajo del Pantocrátor, donde tiene una especie de cáliz, ¿ves? Una especie de grial, que además brilla. Bueno, pues esta es un poco la interpretación que da Javier Sierra para decir que aquí estaría representado ese cáliz que luego aparece pues en las sagas del siglo XII, siglo XIII, con Chrétien de Troyes y compañía, donde se habla de ese cáliz, de esa piedra refulgente que es capaz de curar todo tipo de enfermedades y que luego se convierte pues en la referencia para los caballeros de Arturo y la Mesa Redonda, que van buscando ese santo grial, que en el fondo es una búsqueda iniciática, es la búsqueda de uno mismo. Muy bien, otra representación del Pantocrátor con los 4 elementos que os decía, y ahí nos vamos al tetramorfos, porque el tetramorfos, ¿ves? Cada uno está representando una cosa. En fin, San Lucas, el famoso, ya sabéis que si vais a Venecia hay un animal que representa un poco a Venecia, que sabéis cuál es. El león. Y lo estáis viendo además, el león de San... No, estamos hablando de San Lucas, que es un toro. San Marcos sería efectivamente el león, que es la referencia un poco iconográfica de toda la ciudad, porque supuestamente ahí estaría enterrado San Marcos, y estaríamos el águila de San Juan representada por un águila, y San Mateo, que se le suele representar o bien como un hombre o bien como un ángel. ¿Por qué? Porque su evangelio empieza con la genealogía de Jesús, es decir, con la parte, por decirlo así, más humana. Y sin embargo, San Juan, que es el último evangelio, dicen que es el evangelio de más altas espiritualidad, de una sublimidad tremenda a nivel espiritual. Entonces dicen que por eso está representado por el águila. Pero aquí
lo que quiero decir es algo muy representativo que aparece en muchísimos lugares y que pasa desapercibido. Nos vamos, por ejemplo, con San Lucas. Si nos vamos a la Catedral de Córdoba, la Catedral Mezquita de Córdoba, hay mucha gente que esto lo interpreta mal, porque considera que esto es un buey que está despanzurrado, que está como si hubiera reventado, porque hay una leyenda urbana que dice que este buey fue el que trasladó todas las columnas de la mezquita y al final pues quedó reventado. Pero no es así, porque lo que te está representando es ni más ni menos que ese toro del que hablábamos, del tetramorfos, porque está justo debajo del púlpito y por lo tanto lo que intenta simbolizar es la inspiración, la elocuencia que tiene que tener el sacerdote cuando da sus sermones. Bueno, lo cuento como anécdota porque, por ejemplo, Juan Eslava Galán, en uno de los libros que tiene, que es La Madre del Cordero, pues lo dice así, dice, la gente que va allí dice, hombre, mira tú, pobrecillo, este buey que está despanzurrado. Eso que parece que son las tripas que están fuera es una nube. La verdad que el artista, en lugar de intentar hacer toda la fisonomía del buey, pues le puso unas nubes y dijo, pues ya, con esto cuela. Y efectivamente coló, pero las nubes da la sensación que son las tripas que están saliendo del estómago. Entonces, bueno, pues de ahí viene un poco la confusión. Si no lo sabes, pues te creas un cierto lío. Pero bueno, estaríamos hablando de ese buey o toro de San Lucas que está representando la inspiración y la elocuencia que debe tener el sacerdote cuando sube al púlpito y da su correspondiente sermón. Y luego pues tendríamos el águila, el famoso águila de San Juan, que se le puede representar de muchas maneras, pero forma parte del tetramorfos. ¿Pero por qué se le representa de muchas maneras? Porque el águila de San Juan ha formado parte durante muchísimo tiempo de la bandera y del escudo de España. De hecho, ahí veis un poco la evolución. El primero que lo trae a colación es Isabel la Católica. Es un escudo, en el escudo de los Reyes Católicos habéis visto que siempre aparece el águila. Bueno, pues cuando veáis ese águila, ese es el águila de San Juan. Es el águila también que intenta inspirar los valores de espiritualidad. Entonces, si tú colocas un símbolo en tu escudo, que era pues justo en aquel momento la unión de Castilla y Aragón, cuando empieza a formarse, ¿no?, como identidad la unidad de España, pues colocan ni más ni menos que el águila de San Juan. Pero el águila de San Juan ha tenido distintas transformaciones, hasta el punto que en el año 1938 también Franco retoma el águila de San Juan y lo coloca en su escudo. Entonces hay mucha gente que cuando ve el águila dice, esto es un elemento franquista. No, eso es desconocimiento histórico. Eso es un elemento de los Reyes Católicos. Y es un elemento que tiene que ver de la teología y que tiene que ver del Antiguo Testamento, en este caso del Nuevo Testamento, del Evangelio de San Juan. Eso es lo importante. Lo que pasa es que luego ha sufrido distintas transformaciones hasta que en el año 1961 lo han quitado. Lo han quitado ya porque dice, bueno, para que la gente no se complique y no empiecen a ver símbolos que no corresponden. Es un poco como la esvástica de Hitler, que dice, la esvástica es un elemento satánico y tal, porque lo colocó Hitler. La esvástica es un elemento antiquísimo, de siglos y milenios, que un personaje, un dictador, pues lo tomó como referencia. Bueno, pues el águila de San Juan ocurría algo parecido, pero digo que es muy importante que tengamos en cuenta esto, que no tiene nada que ver con el águila imperial. El águila imperial, que a veces es bicéfala, que eso lo colocó en el escudo Carlos V, pero también, por ejemplo, están los escudos y las banderas de Polonia, de Alemania o de Rusia, pero es el águila imperial, el águila bicéfala, tiene otro tipo de referencias y de connotaciones. Aquí estamos siempre hablando de las referencias católicas y cristianas y cómo nos han afectado en nuestra vida cotidiana. Otro elemento sería el crismón, que sería ni más ni menos que el anagrama de Cristo, es lo que se llama un cristograma, ¿de acuerdo? Son dos letras griegas, que es el ri y el ro, vamos, el Cristo de lo que es un crismón, y el crismón lo que te está representando es la palabra Cristo, y para representarlo, que este es el crismón de Jaca, por cierto, te está hablando de que es la Santísima Trinidad. Estaría en la parte de arriba, sería la P del Padre, la S del Espíritu Santo y el Hijo, que se representaría la parte más horizontal con el alfa y omega, que por cierto hay veces que el alfa y omega está invertido, lo cual también llama mucho la atención a nivel de cristología, ¿no? Pero bueno, si veis un crismón, si veis estas dos letras griegas, lo que está representando es un anagrama de Cristo con distinta simbología y distinta interpretación. Si veis esto, es un anagrama también de Cristo, pero que lo tomaron como referencia también los jesuitas. ¿Ves? Pero en el fondo lo que te está diciendo es que Jesús es el Salvador de los hombres. Eso es lo que está representando. Jesús Dominus Salvatore. Sí. Mucha gente lo ve y no sabe muy bien a qué se representa. En muchas casas, sobre todo, por ejemplo, las urdes, lo he visto, esto aparece en el umbral de sus casas, como elemento de protección. No tiene que ver que alguien sea jesuita o no sea jesuita. Luego los jesuitas lo adoptan, pero el símbolo es muy anterior a ellos. Entonces también es importante que lo sepáis, porque es una forma de entender también este tipo de elementos que está representando a Jesús
pero con una grafía más clara. Y en este caso es más fácil, ¿no? ¿Qué estaría? Ese es el símbolo de María, efectivamente. Es una M y una A, lo que está diciendo es Ave María. Es otro elemento que aparece casi siempre en las imágenes marianas, pero también, incluso yo lo he visto en los umbrales de algunas puertas o, por supuesto, de las iglesias. Esa Ave María es una salutación a la Virgen María y se la representa de esta manera, con este símbolo y con las distintas variantes que os podéis imaginar, ¿no? Y nos vamos a la Santísima Trinidad, porque esto también es algo fundamental. Esto creó unos problemas teológicos increíbles en su época y se la representa de distintas maneras, pero casi siempre es el Padre, el Hijo y arriba la paloma, el Espíritu Santo. Eso no hay ningún tipo de duda. El problema está que en algunos cuadros como este ha generado una cierta expectación pensando que ahí había ni más ni menos que un ovni representado. Esto es una simbología de la Eucaristía. La parte de arriba es la interesante, os lo pongo más cerca. ¿Qué veis ahí? Está la paloma, está Dios, está Cristo y abajo, ¿qué tiene ahí? Mucha gente ha visto un Sputnik, un satélite artificial ruso. ¿Se puede representar también lo que ha salido al principio con el, ¿cómo se llama? El Cristo con el huevo? Claro, con la mandorla. Eso, no, pero aquí es curioso, ¿ves? Porque os he puesto este porque, bueno, este es uno que da mucho que hablar, incluso en algunos libros ufológicos aparece, ¿no? Como dice, ¿ves? Ya los antiguos habían representado ovnis. Bueno, sí, pero es un huevo, ¿no? Esto es una representación muy clásica de la Trinidad. Lo que veis aquí que parecen antenas son los bastones, los cetros, tanto de Dios como de Cristo, ¿vale? Lo otro sería, evidentemente, el mundo, la esfera. Dice que sería el universo, pero estaría representando el mundo porque es el mundo, nuestra Tierra, lo que están protegiendo. Pero, sin embargo, hay dos elementos ahí. No. Aquí lo tenemos con más detalle. Arriba hay un elemento que es más clarito, que parece el Sol, pero abajo parece como una especie de objetivo, ¿no? Como una especie de mini telescopio. Eso es lo que ha llamado la atención, como diciendo, ves, esto es una esfera metálica y ahí hay una especie de cámara que está observando pues todo lo que ocurre. Por lo tanto, estamos hablando de una tecnología de un objeto fuera de su tiempo. Pues no. Siento decir que es una simbología cristiana muy común en la época, donde, ya digo, las antenas son los cetros, lo de arriba sería el Sol, que está en la parte clara, la parte luminosa, y lo de abajo sería la Luna. Es verdad que tiene una representación un poco extraña, lo que hizo Ventura Salimbeni en el año 1600, pero estaríamos hablando de una representación trinitaria, igual que ocurre con muchos crismones. Es decir, ¿os acordáis que decía que al principio la gente no sabía leer y escribir, pero tenía que interpretar claramente los elementos pétreos que se le estaban dando a conocer? Este es otro. Por ejemplo, en muchas iglesias veréis que hay un pelícano que está picándose su pecho y de la sangre que está saliendo está dando de comer a sus polluelos, a sus hijitos. Es una representación de la Eucaristía, es una representación de Cristo también. Cristo se sacrifica por la humanidad y, por lo tanto, su sangre es benefactora, es regeneradora. Entonces, uno de los elementos crísticos para representarle es con un pelícano. Entonces, cuando vayáis a una iglesia, que lo he visto en muchísimas, y veis a un pelícano, os diréis, ¡ay, que mira qué cuco! Y qué salvaje, ¿no? Se está picando el pecho y se está haciendo sangre. Bueno, pues es un elemento eucarístico con el valor y el poder que tiene también la sangre, porque en el fondo el elemento ritual más importante de la misa es eso, la transubstanciación, y tiene que ver la sangre también por medio. El copón con la hostia consagrada, otro elemento crístico por antonomasia, que es lo que se suele representar muchas veces en el sagrario. Esto sería el Agnus Dei, el Cordero de Cristo, otro elemento que también está representando a Cristo, pero también tiene referencias en el Antiguo Testamento, cuando Abraham intenta sacrificar a su hijo Isaac y luego al final Yahvé le para y dice, tranquilo, que ya he visto que eres capaz de sacrificar a tu hijo, pero aquí te entrego este cordero para que hagas el sacrificio ritual. Pero ya desde entonces a Cristo se le representa como un cordero, como alguien manso que va al cadalso, que va a su ejecución precisamente para redimir los pecados de la humanidad. Entonces el Agnus Dei es ese cordero con la aureola y con una banderola también, un poco representando esos principios crísticos, esos principios de mansedumbre, que también por otra parte está representando lo que la Iglesia Católica dice, es decir, que está el pastor y luego están las ovejas, está el rebaño. Bueno, pues sería otra representación simbólica. El Agnus Dei, que lo veréis en muchísimos lugares y sobre todo referido o bien en las entradas, en las portadas de algunas iglesias románicas o góticas, o bien también dentro de la iglesia en la sacristía o en el sagrario.
O sea, fijaros un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Cuando alguien va a un templo, no hay misa, estamos hablando de un momento en que hay poca gente y tú tienes que cruzar de lado a lado pasando por el pasillo central. Y justo enfrente está el sagrario con una luz encendida. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente te agachas, te arrodillas, haces una especie de reverencia, de genuflexión, porque esa luz lo que te están diciendo es que el Santísimo está ahí. Es decir, la divinidad está presente. Es decir, las hostias que están dentro están consagradas y por lo tanto es una representación del propio Cristo. Y esa luz encendida te está diciendo que esa es la luz del mundo. ¿Os acordáis lo que es puesto en el Pantocrátor con el libro que tiene en su mano izquierda? Una vez más, la luz. Fijaros que hay elementos que son comunes, el agua, la luz, en fin, las representaciones simbólicas para indicarnos siempre lo mismo. Si hay una luz encendida es que está expuesto el Santísimo, está la divinidad y por lo tanto, en signo de respeto, haces esa genuflexión, o bien te persignas, o bien te haces algún elemento de ese respeto que se debe a un lugar que estás precisamente pisando para que tu energía también se transforme, se modifique, se purifique, porque en el fondo es lo que se intenta hacer cuando vas a un templo sagrado, intentar ser mejores personas. Y el ritual de la misa, todo el ritual, y creo que una vez os comenté aquí de forma muy rápida cómo es el ritual de la misa, todo está precisamente para que nosotros, que somos el interruptor, pongamos en funcionamiento las energías que están dentro de una iglesia. Y las energías son telúricas, cósmicas, pero también lumínicas, porque tiene que ver con los rosetones, con los vitrales, tiene que ver con las luces, con los hachones, y tiene que ver también con la humana, porque los seres humanos somos los que al final estamos intercediendo y estamos interconectando nuestra energía con las que están circundando. Y luego tiene que haber un sacerdote y hierofante, que es el que canaliza todo ese tipo de energía. Bueno, pues esa luz, importante, es lo que nos está diciendo. Ojo, la divinidad está presente. Cuidado cómo os comportáis. Pero es que no solo es propio del cristianismo. Fijaros, en una sinagoga está la luz eterna también. Siempre tiene que haber una luz permanentemente iluminado la parte más sagrada, que es donde está la Torá. Entonces, ya veis que no es algo solo de ahí, del cristianismo. Hay muchísimas cosas que comparten otras creencias, porque en definitiva, si la verdad es una, tiene que comunicarse de la misma manera, aunque sea de distintas formas, pero la verdad es que la luz siempre representa a la divinidad y la luz tiene que estar siempre encendida, que eso pasaba también con cultos paganos, porque era la demostración fehaciente de que Dios está contigo, de que no te ha abandonado. Si por la razón que fuera esa luz se apaga, era un signo de que algo mal estaba pasando en el mundo. Podría ser un terremoto, podría ser una guerra, una invasión, lo que fuera. Y nos vamos a representaciones, bueno, pues en este caso de la Virgen, que es muy importante. ¿Os acordáis que os he dicho al principio que a veces vemos sin ver y miramos sin entender? Entonces, cantidad de imágenes virginales que vemos, muchísimas. Y hay mucha gente que a mí me ha preguntado, dice, es que, joder, no las distingo, es que al final para mí todas son iguales. ¿Cómo las distingo? Es muy fácil distinguirlas. Y aquí vamos a hacer un recorrido muy rápido para distinguirlas. Una de las más fáciles sería la Inmaculada Concepción, porque tiene una iconografía muy clara, tanto en Ribera como en Murillo, ahí la veis, pues su iconografía es muy clara, las de Murillo son clarísimas, pero bueno, siempre tiene pues ese hábito blanco, ¿no?, con esa tónica azul. El hábito, lo blanco significa la pureza, como os podéis imaginar, el azul representa lo celestial, lo eterno. Y abajo tiene una media luna creciente. Fijaros que es un símbolo también pagano, es un símbolo anterior al cristianismo, pero la luna está representando muchas cosas. Bueno, hace mención también a un pasaje del Cantar de los Cantares, pero la luna representa siempre esa parte asociada a la Virgen, a lo femenino, igual que el sol suele representar y simbolizar a Dios, al Cristo, a la parte masculina. Nada es casual, o todo es casual en este caso, es decir, que nada es circunstancial, todo obedece a un propósito, porque cada cosa que se hace, la interpretes o la entiendas o no a la primera, te está dando una información subliminal de primer orden. Entonces, la Inmaculada Concepción, hasta que se convirtió en dogma, que tardó muchísimo, hasta el siglo XIX, fue algo que no se digería bien. Hubo incluso problemas entre las propias órdenes religiosas, unos defendiendo esa concepción virginal, otros que no, pero las representaciones que se hacían tenían mucho que ver, por ejemplo, porque estas ya son
posteriores, son del siglo de oro, tenían que ver con la aparición que tuvo Santa Beatriz de Silva, esta mujer que vivió en la época de Juan II, pues Isabel de Portugal, que era la mujer de Juan II, bueno, pues tenía muchos celos de ella, estamos hablando del siglo XIV en España, tenía muchos celos de ella, era una mujer muy guapa, entonces la mete en un arcón pues para que se muera, ¿no? La mete en un arcón, la cierra y la deja allí sin comida ni nada durante varios días hasta que alguien se da cuenta de que hay alguien allí encerrada y sale. Y esta mujer, en lugar de salir famélica, cabreada por lo que le había hecho su reina, ¿no? Porque la había encerrado de una forma injusta, sale totalmente eufórica porque dice que se le ha aparecido la Virgen. Y se le ha aparecido la Virgen de la misma forma que estamos viendo en los cuadros de Murillo de Rivera. Y de la misma forma que ella crea la orden concepcionista, porque sale con el convencimiento de que la Virgen le ha dado una orden. Esa orden es crear una orden, nunca mejor dicho, que sería las franciscanas concepcionistas, con ese mismo hábito, que sería el de la Inmaculada Concepción. Entonces ya desde aquel momento las monjas van llevando ese hábito, acordaros de la Dama Azul, por ejemplo, Sor María Jesús de Ágreda sería una monja concepcionista, y estas monjas concepcionistas visten igual que visten los cuadros posteriores que se hacen tanto de Murillo como de Rivera. Bueno, por eso digo, para que veáis un poco la importancia y la simbología que tienen los colores. Y una de estas apariciones que fue clave, y también es para entenderla, es la de la medalla milagrosa. Yo creo que la habéis visto en muchos lugares, ¿no? La clásica Virgen, que de los dedos salen unos cuantos rayos. Esto tiene que ver con una aparición a Catalina Leburet en el año 1830 en París, pero lo importante es que, al igual que Santa Beatriz de Silva, la Virgen le manda que haga una orden religiosa para que cumpla los preceptos religiosos, etc. En este caso, la Virgen le da un regalo. Le dice, haz esta medalla y todos aquellos que lleven esta medalla, yo les protegeré. Por tanto, desde ese momento, desde 1830, esto se convierte también en un amuleto y un talismán de primer orden. Hasta mucha gente lo lleva, yo lo llevo también en mi cartera, porque yo llevo todo tipo de talismanes, como os podéis imaginar, porque yo no soy ni católico, ni protestante, ni musulmán, no tengo ningún tipo de creencia, pero sé muy bien cómo funcionan este tipo de creencias. Y por lo tanto, sí que intento congraciarme con lo más puro, con lo más sagrado y con lo más simbólico de cada religión. Por eso me gusta tanto estudiar, ¿no?, las religiones comparadas, porque todas tienen puntos en común. Bueno, pues en este caso estaríamos hablando de un regalo totalmente entregado por una entidad virginal, una entidad sobrenatural, que sería esta medalla milagrosa, como así se denominó a esta advocación mariana. Bueno, pues todos aquellos que lo lleven, pues estarán en gracia de Dios y además pues estarán protegidos tanto en el momento de su vida como en el momento de su muerte. Fijaros que la bandera de la Unión Europea, ¿os acordáis que tiene un fondo azul con 12 estrellas de color oro? Está basado en esto, en la medalla milagrosa. En el año 1955, Augusto Heinz, cuando hace Estrasburgo, coloca pues una especie como de concurso, ¿no?, para que se diseñe la bandera europea. Pues este hombre, que era muy católico, Arsenio Heinz, lo que hace es una bandera muy simple, con un fondo azul, que estaría, fijaros el azul, con lo de la Inmaculada Concepción, con lo que os he dicho, y las 12 estrellas, que tiene que ver con las 12 estrellas que tiene en la corona la Virgen cuando se le aparece a Catalina Labouré en el año 1830. Y esa bandera es la que se aprueba en 1855. Y se aprueba además un 8 de diciembre, que casualmente es la Inmaculada Concepción. Estamos hablando de que se aprueba de una forma civil, oficial y laica, pero por circunstancias X es el 8 de diciembre. ¡Qué casualidad! El 8 de diciembre y la Inmaculada Concepción tiene mucho que ver, ¿no?, con estas cosas. Bueno, por no enrollarme. Luego, si vemos esta Virgen, ¿cuál sería? Venga, a ver, estas cabezas pensantes. Pues esto es un recorrido rápido y creo que muy simple para entender la simbología de una iglesia. ¿Qué cuelga de su mano? Pues ya está, la Virgen del Rosario, si es que es muy fácil. Fácil, da igual aquí ya el colorido que tenga, no. Suele tener un niño, pero si tiene un rosario es la Virgen del Rosario, no os compliquéis la vida. Pero cuidado, la Virgen del Rosario tiene también su historia también oculta y apasionante, también muy mágica, porque el rosario es un regalo que hace la propia Virgen, ni más ni menos que a Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos o la Orden de los Predicadores, y el rosario cumple las mismas funciones que cumpliría en principio la medalla milagrosa. Se convierte también en otra especie de talismán. Tú tienes que rezarlo, tienes 60 cuentas y es una herramienta de oración, por lo tanto, de entrar en estados alterados de conciencia. Pero es que muchísimas religiones también tienen su rosario particular. Los budistas tienen el suyo. También, no sé si habéis visto, ¿no?, el mala, que
Claro, o sea, muchos tienen su rosario particular. Bueno, pues los católicos tienen el suyo, el rosario. Pero si el rosario lo desplegáramos, fijaros que es la propia Virgen la que se lo entrega, según estas representaciones pictóricas, a Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué forma tiene si desplegamos el rosario? Que tiene que sabéis que termina en una cruz. El símbolo de Venus, símbolo femenino. ¿Veis cómo todo obedece a un propósito? Todo tiene unas causas, a veces conocidas, a veces más desconocidas. Pues ese es el rosario. Es un elemento, un instrumento de oración, de meditación, pero también de entrar en consonancia con la energía femenina, con la energía de la diosa, de la Theotokos. Theotokos es la madre de Dios, es el nombre que se dio en el mundo bizantino a la madre de Dios y por lo tanto a la energía femenina, a la energía que luego muchas iglesias y muchas catedrales góticas se consagró a ella, a la Virgen, cosa que antes no se hacía. Pero eso tiene mucho que ver San Bernardo de Claraval y tiene mucho que ver los templarios. ¿Y este símbolo cuál sería? Tiene que ver con lo que acabo de decir. ¿A quién se le aparece la Virgen para entregarle el rosario? A Santo Domingo de Guzmán. Este es el símbolo de la orden de los dominicos, de la orden de los predicadores. Si veis esto, ya sabéis que es un convento dominico. No falla. Y si veis esto, ya sabéis que los dominicos estuvieron en la Inquisición y por lo tanto la mayoría de los grandes inquisidores eran dominicos. Si veis esto, es que era una casa inquisitorial. Este es el símbolo de la Inquisición. Entonces era la cruz, una cruz verde, con una rama de olivo, significando la penitencia, el perdón, y una espada, significando la justicia, que no permitía ni una a los herejes. Bueno, pues si veis este símbolo, y lo veréis, porque hay muchos lugares en España donde todavía se conserva, es que eso era la casa de la Inquisición. Y tenía que ver con los dominicos, porque los principales inquisidores, sobre todo los primeros, fueron dominicos. ¿Se veis esta Virgen? ¿Qué es? Fácil. Ah, esta sí, ¿eh? Esta la hemos pillado rápido. ¿Por qué? La Virgen del Carmen. ¿Qué lleva? Pues ahí tenéis, el escapulario le ocurre algo parecido, la medalla milagrosa y le ocurre algo parecido al rosario. Otro regalo que entrega la Virgen. Por lo tanto, de un poder talismánico y apotropaico de primer orden. Por si no lo sabíais. Ahí lo tenéis. Ese escapulario, aquellos que los llevan, dentro de esos preceptos eclesiásticos que vienen también en el catecismo, pues estás protegido, evidentemente, no solo por llevar el escapulario, sino por también tener una vida de perfección, cumpliendo los sacramentos y todos los preceptos que haya que cumplir. Pero es otro elemento que entrega la propia Virgen para que se cumplan una serie de propósitos en esta vida para luego alcanzar los bienes y las glorias de la otra. ¿Os acordáis de la psicostasis? Para que el demonio, para que Satán no esté ahí en las calderas de Pepe Botero, hay que llevar una cosa de estas. Por eso es la Virgen del Carmen, por eso es protectora. Y aquí tenéis también, en este caso, a Simón Stock, que es al que le entrega, fijaros una vez más, la iconografía es muy clara al respecto, le entrega un elemento clarísimo para que no solo los suyos, en un principio los llevan los carmelitas, pero luego se extiende a todo el orbe cristiano, todos aquellos que los lleven estarán protegidos. Y esto se sigue manteniendo a día de hoy. Hay mucha gente que sigue llevando su escapulario, igual que lleva su rosario, igual que lleva su medalla milagrosa, pero siempre con un elemento de regalo virginal. No hay tantos. ¿Y este símbolo cuál sería? El de los carmelitas. Si veis esto, sabéis que es un convento de carmelitas. Este es el Monte Carmelo. Esto que está representando, que termina en una cruz, con las tres estrellas que tienen que ver con tanto los hombres como las mujeres que han ascendido por el Monte Carmelo, que el Monte Carmelo no deja de ser una ruta iniciática, es aquello que tienes que hacer, pasar una serie de pruebas para alcanzar la divinidad, alcanzar el Santo Grial, como antes decía. Si veis esto también es fácil. Otra Virgen que encontraréis en muchas iglesias, la Dolorosa, la Virgen de los Dolores, con 7 puñales clavados. 7, no 6 ni 5, tiene que ser 7. Y 7 porque son los 7 dolores que tiene la propia Virgen en relación con su Hijo, con Cristo. Desde que se perdió, cuando era pequeño, en el Templo de Jerusalén, hasta el juicio, la condena en crucifixión, cuando le descienden de la cruz o cuando le inhuman, ¿no? Cuando le entierran. Bueno, pues cada uno está representando un momento clave de la vida de su Hijo, por eso es la Dolorosa y por eso tiene que ser 7. Es fácil de reconocer también, ¿no? Esta, la Gaudulopana, la Virgen de Guadalupe, ahí la tenéis. Pero fijaros
cómo cambia, porque la Virgen de Guadalupe para nosotros debería ser aquella, y sin embargo cuando vemos la que tenemos en esta representación, siempre veis la media luna por debajo, no falla, la media luna, y a veces también tiene a una serpiente que la está pisando, que eso también pasa en las imágenes de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué una serpiente? ¿La habéis visto, no? En las imágenes de la Inmaculada Concepción tiene una media luna, cuarto creciente, pero también una serpiente abajo. La serpiente tiene que ver con Eva. Cuando ocurre lo de la manzana y tal, Yahvé le dice que entre los dos linajes, entre los linajes de la mujer y de la serpiente, ya no va a haber ahí acuerdo, y que siempre la va a pisar el carcañal, y que se va... Y la serpiente en ese momento está representando el pecado, está representando lo que tienes que evitar en ti, que luego la serpiente se va transformando en dragón, y el dragón estaría representando también lo mismo. Por eso hay santos que van alanceando al dragón, para dominar las bajas pasiones, el pecado, el paganismo, el anticristo. Ese es el simbolismo que tiene la serpiente o tiene el dragón. Bueno, pues la guadalupana, pero la nuestra, la del monasterio de Guadalupe de Cáceres, es aquella que tiene que ver, que es una virgen negra, con toda la simbología, pero sin embargo es más conocida esta a raíz, pues ya sabéis, de la aparición de Juan Diego y tal. Pero bueno, para que veáis un poco cómo son fáciles de reconocer. En el caso este también, la Virgen del Pilar. Pero fijaros que la parte más importante, más sagrada, es la que no se ve, es la que está tapada. Porque la Virgen es lo que vemos arriba. Pero el pilar, es decir, cuando baja la propia Virgen, baja también con otro regalo que le hace Santiago, que en aquel momento está intentando evangelizar un poco a los hispanos que eran un poco duros de mollera. Entonces la Virgen se le presenta allí en vida, es una bilocación, no es una aparición, todavía está viva, en el año 40, y le dice que ahí donde ha dejado depositada esa columna de jaspe, ahí se construya el primer santuario, la primera ermita, que luego con el tiempo pues se ha convertido en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que sería la Pilarica, y siempre está protegida con un manto cónico. Y la piedra, que se puede besar y tocar en momentos determinados, es la parte más sagrada. Es como otro regalo que la propia Virgen ha dejado como testimonio de su presencia y como elemento talismánico para convertir ese lugar en un axis mundi, en un lugar que conecta la tierra con el mundo, en un lugar sagrado, en un lugar protegido, en un lugar de peregrinación. Importante los ritos que tienen que ver con la piedra. Por ejemplo, la Kaaba en Arabia Saudí, la Kaaba, que tiene que ver con los musulmanes, que tiene que ver con la Meca y por lo tanto con otro lugar de peregrinación. La piedra, los betilos, son muy importantes para entender un poco la simbología de cómo una piedra puede transmitir también los valores más espirituales, lo cual parece contradictorio porque la piedra es lo más denso, lo más apegado a la tierra, pero sin embargo muchas de esas piedras, como proceden del cielo, los meteoritos proceden del cielo, la Kaaba sería un meteorito, es como un regalo directamente traído por los dioses. Esa es la interpretación. Esta es fácil, ¿no? ¿Sería? Claro, es así como se la representa en función de lo que estos tres niños, estos tres pastorcitos ven en Fátima, en Portugal, en el año 1917. ¿Pero qué vieron realmente? ¿Vieron esto? Esta es la imagen que aparece desde aquel momento. Pero los testimonios reales dicen que vieron esto. Y no voy a entrar en detalles. ¿Por qué pusieron aquella Virgen? Porque es la primera que tenían, después ya está esta, no vamos a complicar, y pusieron esa y a partir de ahí es la Virgen de Fátima. Pero lo que vieron los niños no era eso. Bueno, pues vamos a entrar, y ya terminamos en la etapa final esta, con los santos. Ya sabéis cómo ver a una Virgen y saber qué advocación es, en función de lo que tiene o no tiene, pero con los santos pasa lo mismo. Si vemos este sería... Muy bien, bueno, esto aquí no aparece ningún nombre, esto va a ser una especie como de... Imagina, yo soy el maestro, os voy a preguntar a ver si sabemos todo esto, pero porque veis que es muy fácil reconocerlo, solo nos tenemos que fijar, observar. San Andrés porque muere en una cruz con aspas, pero cuidado que la cruz de San Andrés luego se representa en muchísimas banderas. La primera bandera española, la bandera de Borgoña, que es un aspa de San Andrés, que viene además con Juana la Loca y Felipe el Hermoso, es esa aspa, es una aspa de San Andrés que luego se utiliza también en otras banderas, en otros símbolos supuestamente laicos, ¿no? ¿Este? ¿Qué es? Es que lo sabéis todo. ¿Este? Ajá, aquí San Bartolomé, no, San Jerónimo, aparece mucho representado. Estamos hablando del siglo IV, Anacoreta, y fíjate que se le representa, casi siempre se le presenta con un libro que es una Biblia. ¿Por qué con una Biblia? Porque es el que traduce la Biblia en hebreo al latín y se convierte en la Vulgata, ¿vale? Por eso una Biblia. Aparece con un león. ¿Por qué un león? Porque él dice que estaba meditando, bueno, estaba de Anacoreta, ¿no? Cerca del río Jordán, se le aparece un león que tiene una espina clavada en la pata, le quita la espina y el león, para él, para toda la vida. Se quedó de lo más manso. Por eso se le presenta con un león. Aparte que el león, sabéis que representa la fuerza, representa también el sol, representa la potencia, el poder. Con una calavera, casi siempre, Anacoreta.
Entonces es el memento mori, recordar que estamos aquí para vivir una etapa transitoria de la vida, pero que luego tenemos que morir. Claro, cuidado con lo que hacéis con vuestra vida, memento mori, recordarlo. Esto es muy de los cartujos, ¿no? Siempre, hermano, tenemos que morir, qué pesado, ¿no? Siempre recordar tenemos que morir. Bueno, pues es una forma de recordarnos que tenemos que morir, es representar la calavera. Y luego se representa con algo muy curioso, que es con un gorro cardenalicio, con sus borlas. Él no fue cardenal, estamos hablando del siglo IV, pero sí fue un padre de la Iglesia. Entonces, una forma de elevarle en categoría se representa con esa borla y con ese sombrero y con esas vestimentas de color cardenalicio, ¿no? De ese carmesí. Por eso digo que es relativamente fácil que sepáis cuándo estamos hablando de San Jerónimo, si veis cualquiera de estos símbolos iconográficos. El caso de San Isidro es fácil, ¿no? Aquí porque he cogido el último cartel que hay, pero siempre que le veáis con un arado, con unos animalitos y tal, San Isidro. También es fácil de pillarle. ¿Este? ¡Oh! Está enseñando una rodilla. Es verdad que está vestido de peregrino, pero es San Roque. ¡San Roque! Claro. Eso sí, va también con el bordón, con el zurrón, con todos los aditamentos del peregrino, pero es San Roque. Pero, sabéis que San Roque además es patrón también contra las enfermedades contagiosas. Por ejemplo, cuando había una peste se le invocaba y salían en romería con San Roque, porque él conocía la medicina natural de su época y bueno, tuvo muchísimos elementos ahí que le dieron como un prestigio, ¿no? Por eso, porque era como un curandero. Pero, ¿qué rodilla? Fijaros que he puesto dos imágenes, una enseña la rodilla derecha y otra la rodilla izquierda. ¿Cuál sería la correcta? Yo lo he visto representado de las dos maneras, pero desde mi punto de vista una es la correcta y la otra no. Tiene que ser la rodilla izquierda la que muestre, porque es la rodilla del conocimiento, la rodilla de la iniciación. Los masones nunca se arrodillan, sino que muestran la rodilla izquierda como símbolo de eso, de reconocimiento y de conocimiento también. Entonces, lo que tiene que enseñar, la enseña con llagas, porque por eso es un poco el patrón de estas enfermedades contagiosas. Hay un perro que le está lamiendo las llagas, el perro está hablando también de la fidelidad, pero también el guía, el que te tiene que guiar. Entonces lo que tiene que ser es la rodilla izquierda, porque así se representa. Incluso hay algunos pantocratos, algunas representaciones de Dios en majestad, que solo se le ve la rodilla izquierda, no la derecha. Entonces eso es, ya digo, un elemento de conocimiento, de iniciación, que luego algunas sociedades secretas y discretas lo llevaron a cabo. Por lo tanto, aquel artista que representa a San Roque enseñando la rodilla derecha no se ha enterado de la misa a la media. Rápido, ¿quién es? Fray Escoba, San Martín de Porres, el dominico de Limas, el gran hombre, ¿no?, que se bilocaba y que además hablaba también el lenguaje de los animales, igual que le pasaba a San Francisco de Asís. Este es un poco más difícil, pero bueno, pero es el Greco y a lo mejor lo reconocéis, porque hay iglesias dedicadas a este santo. El santo es el que está arriba, curioso, no el que está abajo, a ver si la vamos a liar. San Martín de Tours, muy bien, San Martín, que está compartiendo su capa con un mendigo que está muerto de frío y de hambre, y entonces él era un soldado romano, aquí está representado como el Greco le quiso, y parte la mitad de la capa, porque la disciplina de los legionarios no podía repartir toda la capa, entonces parte la mitad de la capa a este mendigo que le encuentra, y al día siguiente se le aparece Cristo con esa mitad de la capa, porque el mendigo era Cristo, le diciendo, gracias por haberme dado este ropaje cuando yo estaba pasando frío. Es como que le puso a prueba y pasó la prueba, ¿no? Entonces a partir de ese momento pues su vida cambió, se convirtió y es un santo francés, curiosamente, San Martín de Tours, que sin embargo tiene mucha advocación en España, hay muchas iglesias que tienen su nombre. San Cristóbal, este es fácil. Este está representado en todas las catedrales, y si no está es porque lo han borrado. Está en la de Toledo, está en la de León, está en la de Sevilla. San Cristóbal, ¿y por qué se le representa tan grande? Aparte de que era un gigantón. Tiene una cosa fundamental. Uno era porque era un santo pagano, este nunca existió, pero bueno, vamos a correr un tupido velo. Nunca existió, es un elemento que se transformó luego en el cristianismo, pero se convierte Cristóbal el portador de Cristo. Por eso también es el patrono de los conductores, es el que llevan los conductores, ¿os acordáis, no? Bueno, pero aquí lo que interesa es representar, porque era un gigante, lleva una especie de árbol, ¿no?, como bastón. Y desde el siglo XVI en adelante corrió una superstición que todavía sigue siendo válida. Aquella persona que entre a una catedral y vea a San Cristóbal, por eso se le presenta tan grande, para que lo puedas ver prácticamente desde todos los ángulos de la catedral, no muere en las 24 horas siguientes.
Ahora mismo os acabo de dar un seguro de vida porque en las 24 horas siguientes no vais a perecer porque estáis viendo a San Cristóbal. O sea, la verdad que la charla os va a salir barata. ¿Quién es? No, fijaros, no es un poco mayor. San José. San José. Con su vara. ¿Qué tiene? ¿Qué flor es esa? Lirios o azucenas. Porque es la flor de la pureza. Y por eso tiene eso. ¿Y por qué he puesto? Porque es muy fácil confundirle, porque es verdad, San José lleva a su hijo en brazos, lógico, hay veces que se representa con algún aditamento de su carpintería, lleva los lirios o la azucena en sus manos, la vara también de San José, que se llama, que es un tipo de flor, que no siempre se asocia a la azucena, porque hay flores que son muy parecidas, pero realmente en simbología sería la azucena como elemento de pureza. Pero claro, aquí tenemos a San Antonio de Padua, que por cierto nació en Lisboa, pero luego se va a Padua, a Italia. Interesante como casamentero y para encontrar cualquier objeto perdido. Si algo se os ha perdido, aprovechar, porque os he traído la oración para recitarla. Ya os digo que esta charla os va a salir pues bastante rentable. Ya, como la habéis memorizado, pero fijaros que San Antonio de Padua está vestido de franciscano, en fin, con la calvicie esa típica, y más joven, por lo tanto, no se puede confundir con San José, ¿de acuerdo? ¿Quién es este? San Antón, otro San Antonio, pero es San Antón Abad. Muy bien, el patrón de los animales. También anacoreta, con sus esvotos. Interesante porque es el 17 de enero donde se le rinde culto, y aquí en Madrid, por ejemplo, es uno de los lugares más impresionantes. Por eso siempre que le veáis mayor, con barbas, en fin, con un aspecto antiguo y rodeado de muchos animales, porque él tuvo también sus tentaciones, a veces se le aparece con una campanilla para ahuyentar a los malos espíritus, a los demonios, ese sería. Santas. Fácil está. Fijaros siempre para distinguir a una santa, a un santo, el elemento que tiene de martirio. En el caso de San Andrés, la cruz en aspa, ¿vale? Si tuviéramos una cruz invertida hubiera sido San Pedro. En este caso Santa Catalina, porque ella es ejecutada y martirizada en una rueda. Ahí tenéis una representación medieval de cómo en la rueda lo que metían era sus miembros y quedaban descuartizados los miembros, una de esas torturas horrorosas. Entonces, cada vez que veis una imagen, no estamos hablando de vírgenes, aquí estamos hablando de mujeres humanas santificadas. Santa Catalina, además con toda la propiedad que tiene también la rueda de Santa Catalina, si lo tienes en la boca y cosas similares. ¿Quién es esta? ¿Qué tiene en las manos? No son ojos. Para ser ojos son pechos. Santa Águeda. Efectivamente. Siempre que veáis a una mujer santa en sus manos con algo que parecen a pecho, está haciendo referencia a su martirio. Por eso se le invocan las enfermedades femeninas relacionadas con los pechos. Pero si veis estos son ojos. Por tanto, Santa Lucía. ¿Veis qué fácil? Si veis esto, si veis una lira, tiene un instrumento musical, Santa Cecilia, la patrona de la música. Si veis esto, está más difícil, ¿eh? ¿Habéis oído hablar de Santa Margarita María de Alacoque? Una santa del siglo XVII. Bueno, pues ella se le aparece Cristo con el corazón fuera de su pecho, mostrando el Sagrado Corazón de Jesús. Y ella populariza este culto desde el siglo XVII. Luego también en Valladolid tenemos a Bernardo de Hoyos, que también lo populariza. Bueno, pues ese culto ha llegado hasta el día de hoy. Lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta que se inicia con esta mujer, con esta santa, porque el corazón de Jesús se ha representado de distintas maneras. Una de ellas con el detente. Es otro amuleto. Por ejemplo, en la guerra civil o incluso en las guerras carlistas, los creyentes, los fieles, llevaban esto pensando que detenía la bala, que no morían. Era el detente de bala porque estabas protegido por el corazón de Jesús. O cantidad de imágenes religiosas que hay mostrando al corazón de Jesús bendiciendo. Una función, es decir, por ejemplo, en Río de Janeiro, Cristo Redentor, es otro Cristo de estos. Este es el que está en el Cerro de los Ángeles. ¿Por qué aquí? ¿Por qué lo consagra además Alfonso XIII? Porque está en el centro geográfico de la península, pensando que de esta manera, estamos hablando de antes de Franco, esto no tiene nada que ver con Franco, estaba protegiendo el corazón de Jesús, tal como le había dicho
a Santa Margarita María de Alacoque, le ha dicho que todos aquellos que lleven el corazón de Jesús y todos aquellos que recen al corazón de Jesús tendrán sus bendiciones y nunca les pasará nada malo, ni aquí ni en la otra vida. Bueno, pues ahí lo tenéis. Y se está representando. Las órdenes militares, que bueno, pasaré por delante, pero para que veáis un poco que cada cruz está representando a una orden concreta, órdenes que muchas de ellas siguen a día de hoy, como la Orden de Santiago, la condecoración, la Orden Militar de la Orden de Santiago, que luego se convierte en una condecoración militar, el que las tenía era como si te hubiera tocado el premio Nobel. Y de hecho hay dos personajes importantes en el siglo de oro español que las llevaban muy a gala y con mucho orgullo. Uno era Quevedo y el otro era Velázquez. ¿Ves? Por eso digo, importante. Y está haciendo referencia a una orden militar, pero religiosa a la vez, hasta el punto de que se popularizó y se convirtió pues en una nobleza, ¿no? Aquel que pertenecía a la orden y aquel que recibía una cruz de Santiago. O esta, que es una cruz que se ha popularizado antes mucho más que ahora, que era la cruz de Jerusalén, que era la cruz que llevaban los cruzados. Y sin embargo, en una de las banderas actuales, para que veáis que esto no corresponde a épocas pasadas, se está llevando, que es la bandera de Georgia. Georgia se independiza de la Unión Soviética, de Rusia, ¿no? En 1991, pero en el 2004 deciden colocar lo que es la cruz de las 5 cruces, la bandera de las 5 cruces, que en el fondo es la cruz de Jerusalén. Fijaros, un elemento cristiano por antonomasia colocado en un elemento civil, laico, pagano, en una insignia de un país. Pero no es el único caso, porque veis, por ejemplo, hay 64 banderas, de los 196 países reconocidos por la ONU, hay 64 banderas que tienen elementos religiosos en sus banderas, de las cuales 31 tienen que ver con signos cristianos, todas estas banderas, y 21, por ejemplo, con signos musulmanes. La propia bandera, el propio escudo, te está ya dando una información teológica de primer orden, y sin embargo, está abordando pues, a toda la gente que está en ese país. Pero para que veáis un poco la importancia que ha tenido la religión. Os decía antes, ¿no? ¿Quién es quién aquí? San Jorge y San Miguel. San Jorge es fácil de verle porque no tiene las alas, y San Miguel Arcángel. Pero ambos representando la misma función, matando, balanceando a la serpiente, al dragón, al pecado, al paganismo, a lo que tú tienes que rechazar. Y fijaros lo importante que es la cruz de San Jorge, que por ejemplo tanto en el escudo de Cataluña como en el escudo de Aragón está, y forma parte de su historia, de sus leyendas, de su sentir. Es la cruz de San Jorge, que es una cruz cristiana. Y por ejemplo, la Unión Jack. Fijaros la cruz de San Jorge con la cruz de San Andrés, se juntan, se crea la primera Unión Jack en 1606, luego se tiene que incluir la cruz de San Patricio de Irlanda y la actual bandera de Gran Bretaña. La actual bandera de Gran Bretaña son 3 cruces, de 3 santos, de 3 entidades divinas, y eso es lo que une a todos los británicos. Y hay mucha gente que lo desconoce. O sea, está basado en unos principios férreos de asentamiento cristiano y que piensan que esto, para ellos, es un talismán, porque las banderas ya sabéis que están representando a un país y ellos consideran que también es una forma de identidad, pero también de protección. Y ahí veis todas las religiones, cómo cada una se ha apropiado de un elemento, de un símbolo, porque los símbolos nos reconducen a esa propia unidad, de lo que nosotros queremos decir, de lo que queremos interpretar. Por eso, y con esto ya termino, si sabemos interpretar los símbolos, si sabemos ver, si sabemos mirar, es como que se nos abren un poco las puertas de la percepción. Entonces hay cosas que vamos a entender. Ya digo, y esto es cultura general, no tenemos que ser creyentes de ninguna religión, pero sí importante tener esto, que si vemos una menorá, que si vemos una mano, que sería el representante del jainismo, si vamos a un templo sintoísta, sabemos que hay una puerta, que es el tori, que es el elemento del sintoísmo. Muchísimas cosas. Yo solo me he querido remitir al mundo cristiano, al mundo católico, porque es el que conocemos. Pero muchas veces damos por hecho que conocemos cosas y no las conocemos. Yo espero que después de esta charla, que ha sido muy rápida, porque había mucha información que dar, pero que cuando entremos en una iglesia, en un santuario, en un convento, en una catedral, lo veamos ya de otra manera. Veamos que cada elemento está cumpliendo una función, que nada, ya digo, es casual, que todo tiene un propósito y que todo nos está transmitiendo una información de primer orden. Y que cuando veamos una catedral, que sería un poco como la representación grandiosa de un pequeño templo, la catedral está representando todo lo mejor y todo lo peor a lo que el hombre puede aspirar, porque las catedrales se dejaban esfuerzos, dineros, energías y de todo, sencillamente para mayor gloria de Dios, pero una catedral es una herramienta clarísima de trascendencia, es donde el hombre
intenta transmutar sus energías con las energías que están en el mismo enclave religioso. Por eso siempre se diferencia la parte exterior profana de la parte interior sagrada. Si vamos con esa mentalidad, si somos capaces de hacer o no hacer algunos de estos rituales, pero sobre todo entrar con la, bueno, pues eso, con la reverencia, con el respeto, con la devoción que un enclave sagrado nos merece, y da igual que sea una sinagoga, que sea una mezquita, que sea una catedral o que sea un templo budista, ya veremos cómo las energías que están allí latentes, porque lo están, las podemos canalizar para nuestro propio beneficio. Porque a la hora de la verdad, y esto es un poco mi experiencia personal, no hace falta ser de una determinada religión. Todos tenemos un poco la divinidad en nuestro interior, todos tenemos esa parte de Dios. Lo único que tenemos que hacer es despertarla. Pero para despertarla tenemos que conocerla. Y para conocerla tenemos que reconciliarnos con los símbolos. Y los símbolos, símbolei, es lo que nos une con esa parte más sagrada, más espiritual, más eterna que todos tenemos. Porque como decía una película de Canción de Cuna, decía que saber mirar es saber amar. Por lo tanto, si sabemos mirar a partir de ahora, os puedo garantizar, os puedo asegurar que vamos a empezar a amar mucho más las cosas y por lo tanto vamos a integrarnos mucho más con ese concepto sagrado y espiritual que todos llevamos dentro. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.